Bueno, señores, continuamos con más en esta gran mañana a través de la Caliente 97.7. Ya estamos en este momento en el dato científico que a nadie le importa. ¿Cómo andas, Liao? Bien, bien, aquí al puro centavo, dice mi abuelo. Hoy traemos de nuevo al doctor Pierre Mani. Un saludo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquí andamos con mucha alegría. Gracias de nuevo por estar aquí con ustedes. No, gracias a usted. Estamos muy contentos porque es la segunda vez que viene el doctor. Sí. Y vamos a hablar de temas muy interesantes, como escucharon ahorita la introducción. Es correcto. Es un tema muy interesante porque yo creo que todos en alguna ocasión de nuestra vida o hemos leído, o hemos escuchado, o hemos visto en alguna película hablar de los famosos hoyos negros, y que de repente dices, bueno, tienen que ver con el viaje a través del tiempo, que los planetas se pierden en un hoyo negro, que las galaxias hay en un hoyo, en muchas galaxias hay hoyos negros, pero que son muy malos, ¿no? Sí. O sea, normalmente escuchamos hablar de un hoyo negro y que en la galaxia, o bueno, más en una película, y no, es que la nave se dirige al hoyo negro y que ya se tragó una nave y que desapareció, pero que a lo mejor va a aparecer en otro lugar porque en una cuarta dimensión. O sea, son cosas bien interesantes que hemos visto únicamente así en películas, pero la ciencia lo dicta de otra manera, o bien las películas tienen razón. Mi estimado doctor Pierre Mani, bienvenido a La Caliente. Gracias, Rubén, gracias, Rubén. Yo creo que 50-50, o sea, tiene algo de realidad y tiene algo que sí, lógicamente es ciencia ficción, ¿no? Ajá. Que podemos llegar en algún momento. Por ejemplo, hay una técnica que se llama sputtering, donde hay iones que viajan en un espacio, o sea, van de un blanco y se depositan en otro, o sea, hay un transporte de materia. Podríamos pensar que ahí se genera una especie de pequeño hoyo negro que no lo visualizamos, ¿no? Entonces, cosas que hacemos, por ejemplo, en un vaso donde ponemos el famoso experimento del huevo, y lo prendemos y luego hay un cerillo y lo succiona el huevo, ahí hay una succión y genera, por ejemplo, una especie de hoyo negro. Cuando dejamos caer una moneda en el agua, genera, si lo vemos en cámara lenta, hay una gota que sale, pero luego regresa. Ajá. Y en el fondo pues se ve una cavidad, ¿no? Se ve como una curvatura, que ya viéndolo un poquito más matemático, una curvatura del espacio-tiempo. Si hay una curvatura del espacio-tiempo, podemos generar una apertura en el espacio. Bueno, vamos a empezar por el principio. Sí. ¿Qué es un hoyo negro? Ay, híjole, esa es una pregunta bien profunda, súper. Bueno, en principio, y aquí es donde entra la controversia, ¿no? Mi forma muy particular es cuando muere una estrella. Ajá. Cuando una estrella, pues, conocemos las estrellas, bueno, como el sol. Visitando aquí a las estrellas. Bueno, o sea, pues por ejemplo, yo sé, bueno, cuando muere, o sea, yo tengo la culpa de que ustedes no sean famosos. Bueno, el sol. El sol, bueno, eso es algo, si el sol llega a morir, pues va a generar un hoyo negro. Y eso es pues la controversia de que cuando muera el sol puede ser que haya una implosión, es decir, que todos los planetas van a ir ahí. Sin embargo, hay otras teorías que no, que solamente va a quedar la que le llaman la estrella negra. Nada. La nada, solamente, y no va a absorber nada, solamente va a quedar ahí y alrededor de ellos va a estar girando los planetas, como decía Galileo y Copérnico, que giraban alrededor del Sol los planetas, ¿no? Sí, de hecho el Sol tiene una masa un poquito, podríamos decir, insuficiente. Exacto. Para poder generar un agujero negro. De eso depende depende de la masa que se genere un hoyo negro. Es decir, entre más masa haya, puede ser que se genere ese hoyo negro, pero la luz es la que no va a poder salir del agujero negro. Entonces, ¿cómo definimos el hoyo negro? Es la muerte de una estrella. Entonces ahí se genera un hoyo negro. Ahora, aquí viene la otra pregunta, ¿no? Como niños, pues hemos visto las estrellas fugaces, ¿no? Claro. Ahí desaparece también la estrella, ¿no? Entonces, ¿se genera al final un hoyo negro? No, sino hay diferentes formas de que las estrellas puedan desaparecer, pero aún así siguen consumiendo. O sea, cuando está la estrella, está consumiendo hidrógeno, que es una de las cosas también, que el hidrógeno es un combustible y tenerlo bien presente. Cuando ya no está, puede generar en la superficie de esa estrella negra, puede generar ese gas que lo mantiene, e inclusive a temperaturas más altas del Sol. Entonces,
Es ahí como se genera. Oye, y bueno, a ver, me pregunta esta vez media estúpida, pero ya vimos, o sea, ya nos explicaste cómo se forma el hoyo negro, pero ¿qué función tendría el hoyo negro? ¿Ah? Nada, o sea, lo demás, hoyo negro ya. Hay una frase muy, muy importante, bueno, que me gusta bien, en el libro de Stephen Hawking, el universo en una cáscara de nuez, dice que una mariposa, el aleteo de una mariposa en Tokio puede hacer una tempestad en Nueva York. Así textualmente dice la frase. Y es un movimiento insignificante donde en otro lado del planeta, del espacio, ocurre un efecto. Entonces, lo que pasa aquí es que son lapsos independientes, o sea, son ¿cómo te diré? Pasan muy ocasionalmente. O sea, no es de que sea constante. O sea, no es de que la mariposa vaya a estar todo el tiempo hacia el aleteo y se siga. No, pasa un instante y así es como ocurre. O sea, la estabilidad debe de existir el hoyo negro, pero existe una estabilidad, un equilibrio entre las estrellas y también el agujero negro. Sí es importante que exista. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque digo, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Desde cuándo fue que vieron por primera vez o supieron de la existencia de un hoyo negro? ¿Quién fue el que lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿Por qué lo interpretó de esa manera? Bueno, ¿quieres saber hace cuánto vimos por primera vez un agujero negro? Hace como 8 años, como 7 años. Exacto. Fue la primera vez que vimos Pero bueno, se sabe. Fue en abril, fue el 10 de abril. Pero se sabe de esto hace muchísimos años. Sí. Era una teoría todavía, ¿no? De hecho, empezó en 1783 con John Mitchell, que fue el que primero empezó a definir, mira, existen esto, la muerte de las estrellas, y que cuando una bala sale y la gravedad, de hecho, ese es uno de sus principios, que cuando hay una partícula que se mueve y llega hasta un momento donde tiene que regresar por fuerza de gravedad. Entonces, el hoyo negro tiene una fuerza de gravedad impresionante que hace que no se escape. Por eso la idea es de que no se escape nada, ni siquiera un fotón, ni siquiera la luz puede escapar del hoyo negro. Y luego ya más adelante, en 1916, también llega otro científico inglés, Schwarzschild, que define matemáticamente todo esto del hoyo negro, matemáticamente. Y luego ya llega hasta Einstein, ¿no? Y Einstein dice, yo no creo en los hoyos negros. Entonces, cuando dijo Einstein, ¿no? Sí. Pues a ver, no se supone, más bien, todos pensamos que Albert Einstein es el... manches, esa es la mente más brillante. Aparte de Newton. Bueno, o sea, pero ya con la tecnología que se vivía en 1940 y tantos, dices, no, pues Albert Einstein, ¿no? Y para que él dijera, ni existen. Es que eso pesa mucho, pesa mucho en aquel entonces. Einstein dice, no, ¿sabes qué? Es que yo no creo en los hoyos negros. Entonces, hay otro físico que después, en 1963, que era Weller, sí, también definió, que dijo, los agujeros negros sí existen por esto y por otro, etcétera, ¿no? Entonces, fue hasta 1996 donde ya la gente empezó a creer otra vez en los hoyos negros, ¿no? Aunque lo digamos de burla, ahorita platicamos fuera del aire, lo digamos de burla, decimos, bueno, en Francia, en 1963, Weller decía, hablaban del hoyo negro, de hecho en francés se dice Roin Loir, pero eso significaba algo, pues sí, aunque lo veamos de burla, un significado de insinuación sexual. Entonces, desde entonces lo veían así, ¿no? Lo veían así. Entonces, no se tiene que dar significado, pero por ejemplo, Einstein decía, no, yo no creo en eso, y pues bueno, eso pactó la física y decía, bueno, ya pesaba ese, entonces no existen los Oye, ahora, una cosa importante, y creo que todos los que nos hemos escuchado hablar de esto, ¿qué tiene que ver un hoyo negro en el espacio? Ahorita que me dices que el hoyo negro atrae todo, más bien se traga todo lo que encuentra o lo que se acerca. No, es que bueno, para empezar, el hoyo negro se mueve, está en un solo lugar y cuando va rotando así me imagino yo, cuando va rotando el universo, se acerca al hoyo negro y presta. De hecho, esa es una cosa que te veo, eso es una.
Claro. 2, ¿qué tiene que ver el hoyo negro con digo, también, pues digo, güey, una también te ve, pues, ¿qué tiene que ver un hoyo negro con el viaje a través del tiempo? Claro. ¿Qué tiene que ver con la cuarta dimensión? Fíjate nada más, cabrón. Estamos A hablando ver. de cuarta dimensión. A ver. Sí, puede ocurrir las dos cosas, depende de qué tan grande sea el hoyo negro. El hoyo negro puede ser incluso de tamaño de kilómetros, ¿sí? Y puede ser también de años luz también. Entonces, y ese hoyo negro puede, como todo el universo se está moviendo, el hoyo negro pareciera que no se está moviendo. Pareciera que está rotando. Sin embargo, se debe de mover porque precisamente si no se mueve, pues todo se tragaría. Sí. O sea, eso es una teoría, ¿no? Se tiene que mover con todo el universo para que no se atrague todo, ¿no? Y la otra que mencionabas, claro, incluso hay una ecuación, bueno, aquí hablar de ecuación, se llama la ecuación de Schrödinger, que fue también un científico que predice dónde va a estar el átomo posicionado. Pero, o sea, nosotros resolvemos la ecuación, que bueno, son complejas, ¿no? Nada más la de hidrógeno. Simplemente la del hidrógeno es muy compleja de resolverla en el espacio-tiempo. De hecho, la ecuación, alguna de sus variables dependen de la posición y el tiempo. Entonces, decían en 1976, decían, bueno, vamos a calcular la probabilidad de que entre una partícula al hoyo negro y definir dónde está. Entonces, sí se podía calcular, pero lo que pasaba dentro ya no se sabía. Entonces, decían que ocurría o que estaba en una cuarta dimensión porque la partícula desaparecía. Entonces, ¿a dónde se fue? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Quién sabe, no? Entonces, bueno, son cosas que están todavía en investigación. De hecho, como bien dice Leo, hace poco que acabamos de ver el primer agujero negro y de hecho fue la silueta solamente. No fue una foto muy borrosa, de hecho. Sí. Y arreglada. O sea, sí. Los astrónomos. Fue el 10 de abril, pero no recuerdo bien el año. Fue hace como 7 años. Sí, 7 años. Algo así. Pero, a ver, una pregunta importantísima. Mark, ¿has escuchado hablar de los hoyos negros tú? No. ¿Nunca habías escuchado hablar de eso? No. De que no, nunca de veras nada. Pues, ¿dónde vives, mijo? Oye, pero a ver, ahora, si dices que miden kilómetros, bueno, más de kilómetros, muchos más. De los nuevos, espartano, por favor, esta es la unidad móvil. Si dices que miden kilómetros, que se pueden comer, pues todo a su paso, planetas se pueden comer. Exacto. Bueno, ahora está el hoyo negro, está con madre y ahí va avanzando. De repente el hoyo negro, güey, pasa, no sé, una luna o un planeta enano, no sé, algo. Se lo traga, ¿a dónde se va? Ahí se queda. Ahí se queda. O puede llegar, como pasa en las películas de ciencia ficción, se va a otro punto del espacio y no se pierde el equilibrio en el espacio. O sea, porque sigue estando la... Vaya, no, ¿cómo te puedo decir? No desaparece la masa, la ley de la conservación de la masa. Dice que no Ni se puede crea perder. ni se destruye, solamente se transforma. O sea, es que un agujero negro... Ustedes están loquitos. Mira. No, un poquito. Son teorías, pero sí, poquitos y los loquitos. O sea, un agujero negro no es tanto un agujero como tal. Imagínate por ejemplo, un termo, pero esférico, que tiene forma, o sea, es algo sólido, pero que está extremadamente compacto. Entonces, la masa, sabemos que ¿qué hace la masa? La masa curva el espacio-tiempo y hace que pues todo se vaya para abajo, como en la Tierra. La Tierra tiene su campo gravitacional y es lo mismo con un agujero negro. Tiene un campo gravitacional lo suficientemente poderoso como para tragarse todo lo que hay alrededor. Sí, bastante. O sea, por eso atrae todo, la gravedad va al centro. Es también como cuando vemos en los centros comerciales, de hecho ya no los he visto cuando captan moneditas, que tú lo pones en una esquina de la moneda y la moneda va girando y va a llegar lógicamente al centro, ¿no? Sí. Eso nos representa, entre comillas, un hoyo negro, que es decir que dependiendo de la curvatura va a llegar un momento donde va a caer en el centro. O sea, todo va a tender a la gravedad. Como la telita que está el experimento. En el telita también. Oye, ahora te estaban ahorita diciendo, hace poco fue que por la primera vez vieron un hoyo negro. ¿Dónde se encuentra? ¿O dónde se encontró? En la galaxia 87M, creo. 87M se llama, o 97M, así se llama la galaxia. O tan solo el centro de la Vía Láctea. Todas las galaxias tienen un agujero negro. Ah, sí. De hecho, hay muchos hoyos negros. Sí. Lo importante es identificarlo. A veces
Yo me atrevo a decir, no sé, no soy experto en el área, pero se camuflajean los agujeros negros también. O sea, tienen esa parte de que, no lo puedes visualizar porque no es que se estén tragando todo lo que está llegando ahí, ¿no? Sino que existen, pero la energía, también el otro planeta o la cosa que se vaya a tragar, también tiene una cierta energía. Y esa energía es muy grande. Energía desde del consumir la energía, el hidrógeno, desde magnetismo, electricidad, etcétera, que no se atraen. Oye, otra pregunta también, digo, también nosotros no sabemos. O sea, entonces el hoyo negro agarra algo y dices que posiblemente lo aviente a otro lugar. Ajá. Teoría. Pero lejísimos, o sea, pero sí horrible. Sí, o sea, el universo es inmenso, ¿no? O sea, puede parecer, sí, no es que sea mi teoría, pero lo que he leído, lo que se ha estudiado, las teorías que se han propuesto es que entre el planeta y salga en otro lugar, porque tiene que salir en otro lugar porque la estabilidad del medio. Si desapareciera, habría es como si tenemos una torre y desaparecemos una pieza. Te caes, claro. La colapsa. Oye, este es muy, muy interesante. Porque todo esto, a pesar de que ustedes lo ven con ecuaciones matemáticas, físicas y todo este rollo, para todos los que no le sabemos a eso, a nosotros nos suena muy interesante el hecho de que haya ese tipo de cosas y que pueda desaparecer planetas. Bueno, más bien, antes sí pensábamos que puede desaparecer, pero ahorita como lo manejan, es de que no desaparecen, sino que los cambia de lugar a un lugar súper lejano. Y así, el tiempo ya es muy corto. Es una teoría. Sí, vamos a hacer otro programa. Yo te propongo, porque esto es muy interesante. A mí me apasiona mucho todo lo que estás hablando. La partícula de Higgs, la partícula de Dios. Partículas de, o sea, híjole. Vamos a utilizar mi canal de YouTube para hacer un programa de unas 2 horitas así con madre, estar echándonos una cervecita y platicando a gusto. ¿Qué te parece? No te... ¿Una? ¿Una? No, que voy. ¿Cómo que una? No. Oye, Pierre, muchas gracias por venir con nosotros. Muchas gracias, doctor. Ya sabe que el tiempo, como dice mi papá en la radio, es algo corto, pero es algo que... sí, es algo muy interesante de lo que siempre se puede hablar. O sea, la astronomía, la astrofísica es algo que a la gente que no es muy afín a la ciencia le llama mucho la atención. Pero bueno, usted nos quería platicar de algo rapidísimo. Nos apasiona también esta parte, ¿no? Que no seamos expertos, pero nos apasiona. Sí, exactamente. Sí, a hacer una invitación también ahí con el doctor Colosovas. Hemos estado trabajando con el doctor también Ulfrano en el tecnológico, con el doctor Vladimir en el IPCID, la doctora Joyce, la doctora Mildred, también el doctor Víctor Hugo. Hacemos la invitación a un 6º Foro Internacional de Divulgación y Desarrollo de Investigación. Es divulgación académica, nanotecnológica, semiconductores, procesos sustentables, bioprocesos y electromovilidad. Se escucha muy abrupto, pero es un foro que lo vamos a ofertar desde el preescolar hasta la universidad, hasta el posgrado. Todos los grados. Todos los grados. Si nos están escuchando algunas maestras, es bienvenido. Leo aquí tiene mi correo, con que manden un título o lo que van a hablar. No necesita ser un formato. Es del 8 al 12 de junio del 2026. Es virtual, no es o sea, es semiformal, sí, claro. Solamente cumplir con los tiempos, pero platicar sobre lo que quieren mostrar desde el punto de vista científico. Y será muy, muy grato, es internacional, en Perú, Colombia, Estados Unidos, Japón, Pakistán. Será muy grato escuchar a niños que hablen, que platiquen un tema en investigación científica. Ahí está la invitación y pues muchas gracias por lo oportunidad. Gracias. ¿Qué dice el doctor Colosovas? Dice el doctor Colosovas, en un hoyo negro Rubén sí la tiene a los triples. Capaz de que ni siquiera la llevo ahí el hoyo negro. Oye, mira, dice, es el efecto mariposa, la teoría del caos, que el aleteo de una mariposa puede provocar una tempestad. Dice, maestro, usted y el espartano entonces son un agujero negro, se tragan todo lo que hay en su paso. Bueno. Dice, una masa compacta que se traga todo lo que se acerca. ¿Están hablando de los agujeros negros o de usted, maestro? Bueno. También sabe cómo. Mi estimado Pierre Maní, muchas gracias. No, gracias. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Como Pierre.Maní. Así mero. Listo. Perfecto. Con todo mi nombre, Pierre Giovanni Maní González. Sí, todo mi nombre o pierre.maní@guacj.mx.
Ya Es mi está. correo. Muchas gracias. Vaya, pues, Un gusto de verlo de nuevo. Sí, doctor. no, Ya sabe gracias a que- ustedes. Gracias. Que se haga una tercera. Una tercera que vez. se haga una tercera. Sí, La partícula de Dios, pide. Sí, la no, partícula no, de hombre, Dios. sí. El bosón de Higgs. El bosón. El bosón de Higgs. Ahorita lo arreglamos como quiera que sea. Vámonos a Cuarto Espartano, ¿te parece? ¿Te gustan los hoyos negros a ti? No, pues pateo. Ah, que la... Ahorita regresamos. No le cambié.